tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, este miércoles 4 de noviembre a las 3 de la tarde. Hoy vamos a continuar con nuestras actividades del evento SPAC, el cual es un curso taller con el objetivo de dar a conocer herramientas en la investigación para científicos o alumnos de posgrado o personas que estén interesadas en este tipo de temas, que gustan actualizarse o ver herramientas científicas que nuestros invitados nos hacen el honor de compartirnos, ¿no? En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Abdel. El doctor Abdel Mejía nos va a presentar el tema componentes principales de un artículo científico. Y pues el doctor Abdel Mejía es un profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas, parte del comité editorial de la revista RECIT, con el cargo de entrevistador de los trabajos publicados en la misma revista. Ha desempeñado cargos administrativos importantes en la unidad académica. Como investigador ha publicado más de 15 artículos en revistas internacionales y actualmente es miembro activo del núcleo básico de la maestría y doctorado en arquitectura, urbanismo y diseño. Este posgrado pues se encuentra disponible en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas y pertenece al cuerpo académico Apoyo al Autoaprendizaje. Entonces, te agradecemos, Abdel, por estar aquí con nosotros y compartirnos de tus conocimientos. El foro es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente, pues agradecer al doctor Villarreal, al doctor Francisco por la invitación a este curso taller. Y bueno, la charla de hoy, pues como ya lo comentaron, es acerca de los componentes principales de un artículo científico. Y básicamente durante los próximos 45 minutos estaremos desglosando todas estas secciones que se deben de escribir y también un poco abordar el cómo se tienen que escribir o qué se tiene que contemplar a lo largo de estos trabajos. Estaremos contemplando lo que es el título, el resumen, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y una conclusión de esta charla, ¿no? Antes de comenzar, para mí es muy importante pues comentar esta plática es un tanto complicada desde el punto de vista que no se debe tomar como una receta de cocina, puesto que cada revista, cada conferencia tiene su estilo. Entonces es muy importante y es una recomendación que antes de escribir revisen qué es lo que está solicitando la revista, busquen la guía de autores, busquen artículos de esa revista para que vean más o menos cómo estructuran estas secciones y en ese sentido empiecen a redactar pues todo el contenido de su trabajo. De cierta manera, pues también les ayuda a que los editores entiendan un poco que ya conocen el trabajo que se está haciendo en esa revista, ¿no? Entonces, es una recomendación que yo les hago, ¿no? Entonces, pues entrando en materia, vamos a comenzar con la parte del título, ¿no? Y el título, ¿por qué es muy importante, no? Y el título es muy importante porque normalmente cuando el artículo ya está publicado, ¿sí? Trabajamos, aparece en la máquina de búsqueda que tiene la revista, la editorial, y normalmente ponemos palabras clave para hacer la búsqueda, normalmente aparece la opción de buscar en título. Entonces, en ese sentido, nos permiten ganar en esa lucha por aparecer primero, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, es normalmente mientras más citas tiene un artículo, pues mayor es el prestigio que puede tener un investigador, vas creciendo en ese sentido, ¿no? Entonces, mientras más visible seas, más tienes esa posibilidad, ¿no? Entonces, por esa razón es que se puede hacer. Y la otra cuestión es, bueno, una vez que ya apareces en esa máquina de búsqueda, pues también es importante que les des esa información a los autores sobre si el tema es relevante para ellos o no.
Entonces, ¿cómo debemos hacer un buen título, no? Primero, entonces, en un título lo que debe hacer es que nos debe describir el tema que estamos abordando, ¿no? Entonces, también ese título debe describir los métodos que estamos utilizando, porque a veces hacemos una búsqueda por estudio cualitativo, por redes neuronales, hacemos una búsqueda por sistemas, por diagnóstico médico. Entonces, todos esos términos tienen que estar en ese título, ¿no? También es importante indicar cuál fue la muestra del estudio y también de cierta manera asegurarse que el título diga los resultados del estudio. Y todo eso se recomienda pues que sea preferentemente en menos de 15 palabras ya escrito en inglés, que es como mayormente se escriben estas revistas, ¿no? Entonces, aquí tengo unos ejemplos de títulos, ¿no? Todos abordan de lo mismo más o menos, ¿no? Uno de ellos es los beneficios de beber cafeína en el trabajo, una investigación cuantitativa. ¿Por qué los bebedores de café son trabajadores felices? Gurús de la cafeína y café en el trabajo. Un informe cuantitativo sobre el consumo de café, sobre cómo el consumo de cafeína afecta directamente el desempeño de los trabajadores, ¿no? Entonces, si analizamos el primer título, los beneficios de beber cafeína en el trabajo, una investigación cuantitativa, perdón, es interesante desde el punto de vista de que describe el asunto y describe la metodología, pero de cierta manera pues no es tan atrayente, no es tan memorable. Entonces, también es importante que los nombres tengan su partecita sexy ahí para que puedan atraer a la persona a leerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí está bien, faltan también algunas cuestiones, no muestra o no hasta dónde se hizo el trabajo, pero bueno, en general, podríamos poner relativamente bien este trabajo, ¿no? Entonces, este otro título, ¿por qué los bebedores de café son trabajadores felices, no? Y este tema, en particular este título, sí describe el asunto. Estamos hablando de bebedores de café y trabajadores felices, pero no te lleva más allá. No sabes si es un estudio cualitativo, cuantitativo, si lo hicieron en campo, si es un enfoque teórico, si es un estudio práctico. Entonces, en ese sentido, quizás sigas leyendo o sigas buscando hasta encontrar algo, ¿no? Entonces, salvo que se hace una revisión sistemática y que tengas que buscar todo y estar haciendo una búsqueda exhaustiva, implica que si tienes tiempo, si el investigador que está revisando va a dedicar poco tiempo a revisar este tipo de trabajos, quizás lo excluya y se vaya por otro que sea más interesante, ¿no? En particular, Gurús de la Cafeína, pues si esto fuera una revista, si fuera un tema, una revista de interés diverso, ¿no? De interés científico, que fuera para leerme justo en una cafetería, tomando un café, pues sería muy interesante. Pero si fuera un estudio científico, como que no te dice nada, no sabes si es un estudio de opinión, entonces se queda muy corto, ¿no? Más allá de que el nombre pueda llamar la atención, prácticamente no da más sobre esto que trata, ¿no? Otro, Café en el Trabajo, un informe cuantitativo sobre cómo el consumo de cafeína afecta directamente el desempeño de los trabajadores, ¿no? Este estudio, de alguna manera, creo que hice la traducción porque la plática venía acá, pero en inglés suena un poquito más atractivo, es corto también, normalmente, ¿no? Y aparte nos dice que es un enfoque cuantitativo sobre, ya tenemos la metodología, sobre el consumo afecta el desempeño. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el resultado está que la cafeína afecta el desempeño de los trabajadores, ¿no? Entonces estamos mostrando todo y puede llamar un poco más la atención de las personas, ¿no? Entonces es un poquito la idea en lo que se tiene que trabajar con el título, ¿no? Normalmente nos enfocamos en hagamos todo el trabajo, trabajemos la parte metodológica, los resultados, escribámoslos muy padre. Y el título, ¿cómo le ponemos el título? El título es lo de menos, ¿no? Ya les expliqué, porque normalmente es lo que va a hacer que se atraiga a una persona a revisar nuestro trabajo. Entonces, es parte también de ese trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Enagua Academy, pues pone una fórmula que puede ser interesante, no tiene que ser así. También hay revistas que no necesariamente siguen este estilo, ¿no? Pero bueno, un poquito, nada más como una alternativa a seguir, es que pueden poner el resultado, un método de estudio del tema entre la muestra, ¿no? O sea, básicamente ponen, como decía ahí, ¿no? Café en el trabajo o, no sé,
cafeína afectando el desempeño, no sé, un estudio cualitativo, estudio de el desempeño de los trabajadores en México, alguna cuestión así. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión de crear un título. Les digo, también depende mucho de la revista donde estén contemplando hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, otro elemento que sigue posterior al título, bueno, obviamente, ¿no? Faltaría la parte de la parte donde van los autores, las afiliaciones, etcétera, pero bueno, eso normalmente ya da mucho el formato de la revista, ¿no? Entonces vámonos a la parte que habría que trabajar un poquito más, que es el resumen, ¿no? Y el resumen también es muy importante porque a veces es lo primero y lo único que lee una persona que está revisando el artículo, más allá de lo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer esto? De hacer con el abstract, tienes que proporcionar contexto o antecedente a los lectores, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a comprender la motivación del investigador para llevar a cabo la investigación que estás llevando a cabo, ¿no? Entonces, también nos va a ayudar a entender cuál es el problema que se está abordando en el artículo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Y qué es lo que estoy trabajando? Sí, también debes demostrar los resultados obtenidos, no es una cuestión importante. Sí, estoy haciendo todo esto y esto es lo que encontré, para que si los resultados son buenos, digo, a ver, ¿cómo lograste hacer estos resultados? ¿No? Entonces, el abstract aquí, finalmente, tienes que remarcar la importancia de los resultados. ¿Por qué? Porque quizás si haces un estudio y encuentras un 60% de exactitud en algo, encuentras un 70%, para muchos puede decir, pues no es importante, pero si resulta que estás mejorando un trabajo donde la exactitud era del 40%, ese avance es sustancial. Entonces, por eso debes de remarcar una importancia de esos resultados, ¿sí? Tanto en términos del avance científico que estás logrando, como de la problemática que estás resolviendo, cuál es el acto que tienes ahí, ¿no? Entonces, es de mucha importancia entender que todo eso se debe de contemplar en el abstract, ¿no? O en el resumen. Entonces, normalmente las revistas, y nuevamente como les digo, las revistas ya te marcan cómo está establecido. Cuando te hablan de estilo párrafo, normalmente te piden de 250 a 300 palabras, un poquito más, un poquito menos, depende de cada revista, de cada conferencia. Pero cuando vas a escribir un abstract de forma de párrafo, lo primero que tienes que hacer es dar un contexto general del área del conocimiento en la que estás abordando, ¿no? Idealmente se le dedica una oración. Por ejemplo, estamos hablando de el tema en general es diagnóstico del cáncer a través de mecanismos, dispositivos móviles. Lo primero que tendrías que hacer es, el cáncer es una enfermedad que normalmente afecta a tantas personas y con una mortalidad y una morbilidad de tanto por ciento, ¿no? Entonces, es una oración que tendrías que poner ahí, ¿no? Posteriormente, tendrías que estar hablando de un contexto específico, ¿no? Si estás hablando del diagnóstico del cáncer con dispositivos médicos, entonces ya hablaste de que el cáncer, cuáles son las características, ¿no? Entonces, ahora vámonos a la parte del diagnóstico. Las técnicas de diagnósticos más importantes, más aceptadas, etcétera, incluyen y empiezas a describir un poquito los métodos, ¿no? También le dedicas una oración para estar marcando eso, ¿no? Recordemos que es un párrafo corto. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué es lo que nos está faltando, no? Entonces ahí ya podríamos decir, desafortunadamente esos mecanismos, esas herramientas de diagnóstico están disponibles únicamente en el hospital y pues no han podido ser aprovechadas por otras personas, ¿no? Entonces, ya también perdón, le dedicas una oración y estás hablando de, ¿en dónde estás abordando? ¿Qué estás hablando específicamente? ¿Y qué es lo que vas a abordar de ese tema, no? Y ahora sí, ya tienes que empezar a ver cómo vas a subsanar, cómo estás encontrando el conocimiento para poder ahora sí experimentar y buscar esos resultados, ¿no? Entonces aquí sí ya le puedes dedicar de 1 a 3 oraciones a mostrar cuáles son tus resultados y finalmente debes de cerrar con las implicaciones de esos resultados. ¿Cuál es el impacto que tiene ahorita? ¿Cuál es el impacto que va a tener
quizás hacer un pequeño vínculo tanto con la problemática social, con la problemática de investigación en esa redacción, ¿no? Entonces, es muy importante que tenga esa articulación. Al final de cuentas, y bueno, ya me estoy adelantando un poquito a la parte de la conclusión, ideas, ¿no? Pero, cuando escribimos un abstract y cuando escribimos un artículo, hay que pensar que no estamos describiendo un estudio, no estamos describiendo cómo hicimos algo, cómo recibimos o cómo resolvemos, ¿no? Lo importante es que lo contemos como si fuera una historia, ¿no? Y cuando tú cuentas una historia, por ejemplo, el cuento de Caperucita, pues no empiezas hablando de que el lobo se encontró a Caperucita, que Caperucita venía antes de ver a su mamá porque iba a ver a su abuelita, y el cazador llegó porque había estado porque el lobo se comió a la abuelita. Ya los hice bolas, yo me hice bolas al estar contando. Este cuento tiene una historia, tiene una secuencia, tiene un desarrollo, tiene un desenlace. Entonces, eso mismo debe de sentir el lector cuando está leyendo tu artículo, ¿no? Debe de sentir, a ver, en dónde estás trabajando, qué específicamente vas a hacer, por qué es importante hacer eso, cómo lo estás resolviendo, qué hiciste para resolver eso que dices, qué resultados encontraste, qué implican tus resultados, y ahora sí, qué es lo que sigue o qué es lo que viene, ¿no? Quizás esas conclusiones son el y vivieron felices para siempre, pues de alguna manera está aquí, ¿no? Entonces, todo eso debe quedar en el abstract, ¿no? También te puedes encontrar un abstract con un resumen, 4 elementos. Esos ya la revista te lo dice. Mayormente tienes que poner ahí algo breve en términos de contexto, en términos del método que hiciste, los resultados y las implicaciones. El abstract está así, pones contexto, 2 puntos y empiezas a hacer una redacción de 1 o 2 oraciones. Methods, 1, 2 y 2 puntos y empiezas a escribir. Lo mismo con resultados y con las implicaciones. Tienes que seguir prácticamente, incluir toda la información que he inventado aquí, pero ahora distribuido de esta manera, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a la parte de la introducción. Aquí es muy importante comentar, ¿no? Que si bien es de alguna forma ya la primera sección propiamente del trabajo, ¿no? No es el resumen, sino ya la primera sección. A veces es quizás la última vez, de lo último que se escribe, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene la tarea de dar la bienvenida, de atraer, de convencer y de proporcionar claridad al lector, ¿no? Entonces, esa parte de proporcionar claridad es lo que quizás te lleva a que no necesariamente sea lo primero que escribes, porque hasta que no estableciste bien todos tus puntos en tu metodología, hasta que no estableciste bien tus puntos en tus resultados y quizás hasta en tu discusión, vas a tener esa claridad para poder discutir y poderle mostrar a los demás qué es lo que hiciste, ¿no? Entonces, aquí como recomendación, si vas a escribir y sientes que te estás atorando con la introducción, es normal, porque quizás no tienes claridad hasta que tuviste todo lo demás. Si puedes escribir tu introducción como primera opción, felicidades, es que tienes muy claro tu trabajo, ¿no? Entonces, nuevamente, si das esa claridad, te ayuda a comprender este artículo, ¿sí? Y como les decía, no es necesario escribirlo primero por esa cuestión de claridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Para qué nos sirve esta introducción, no? Entonces, tenemos que resumir los antecedentes del tema y discutir la motivación de la investigación, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hablar de antecedentes, el área del conocimiento, qué es lo que falta, por qué es un problema, por qué es necesario atender esa problemática, todo eso lo debemos de estar resolviendo ahí, ¿no? También está la parte de resumir el conocimiento científico e identificar el faltante en la literatura. Aquí quiero hacer un paréntesis en este sentido porque habría que revisar, les digo, revisen las revistas, revisen cómo han estructurado los otros artículos que están en esa revista, porque hay algunos que establecen, ¿comentó algo alguien? En chat, perdón, como que alguien comentó. Perdón. Entonces, resumir el conocimiento científico identificando la literatura. Digo, entonces, hay que hacer un paréntesis aquí, porque hay algunas revistas que te piden una sección de trabajo relacionado, work. Entonces, ahí de alguna manera lo tienes que seguir poniendo este resumen del conocimiento científico, pero de una manera mucho más breve, ¿no? Entonces, si la revista no te está marcando una sección de related work, debes de
ampliar un poquito más esa revisión de la literatura en la introducción. Si tienes una sección de trabajo relacionado, entonces sé muy breve con lo que estás poniendo en ese sentido, ¿no? Debes de enunciar el problema de investigación, la pregunta, hipótesis u objetivo de investigación, ¿no? ¿Y por qué lo pongo como U y no como I si todo esto, como una O y no como un I, si todo esto es parte de un protocolo de investigación? Porque nuevamente no es una tesis, es un artículo, entonces habría que ver el estilo que está siguiendo, cuáles de estos elementos están pidiendo, ¿no? Entonces, hay revistas que te lo van a manejar como problema de investigación, hay quien se lo va a pedir como pregunta de investigación, probablemente la hipótesis sí la debe poner, o vas a poner el objetivo, quizás lo vas a poner todo, pero de alguna manera disfrazado, no necesariamente la hipótesis es, el objetivo es, ¿no? O sea, puedes ponerlo todo, pero nuevamente es cuestión de estilos en esta parte, ¿no? Y una cuestión muy importante, ¿no? Hay que explicar cuál es el impacto social que tendría este trabajo o la publicación de este trabajo, ¿no? También es muy importante describir cómo se va a resolver este problema o pregunta de investigación. Claramente, vas a tener una sección de metodología, o sea, es de una manera muy breve la forma en que lo estás resolviendo, ¿no? Y aquí a la parte de resultados le pongo un asterisco porque no es recomendable que pongas unos resultados aquí o una resumen de los resultados, porque para eso tiene la sección de resultados, tiene la discusión y tiene las conclusiones, salvo que realmente los resultados obtenidos ameriten ir aquí sea algo totalmente extraordinario y consideres que debe de ponerlo ahí desde el principio, o veas que el estilo de la revista o de la conferencia, lo que vas a mandar, te lo está pidiendo, no es recomendable que lo pidas, pero como no es, tampoco está prohibido o es una exclusión que lo ponga, por eso lo estoy mencionando que puede ir con un pequeño paréntesis en el trabajo, ¿no? Y finalmente, se recomienda que describas la organización del trabajo, ¿no? Cierra la introducción con, en el capítulo 2 se presenta la metodología, capítulo 3 se abordan los resultados, básicamente tendrías que ponerlo de esa manera, ¿no? Revisar si lo piden de esa manera, ¿no? Entonces, ahora bien, vas a seguir con la parte de la metodología, les digo, siempre y cuando no hubo una sección de trabajo relacionado. Si lo hubo, lo tienes que escribir. Ya es una especie de una pequeña revisión sistemática, aunque no con el rigor, obviamente, de una revisión sistemática, sobre todo, porque no tienes que explicar la metodología. Ya creo que la doctora Norma Barbosa, en la plática que sigue, va a abordar un poquito más el detalle de esto. Entonces, la parte de la metodología, quizás es la primera parte, el primer capítulo que deberías de escribir, la primera sección de un artículo, porque lo que más claro tienes es qué fue lo que hiciste, ¿sí? Eso lo tienes muy claro, entonces en ese sentido lo vas a hacer. Perdón que vaya a ver comentarios. Sí, se las puedo compartir con gusto. Entonces, esta cuestión es muy importante, y es lo primero, y por una razón. Una de las características que tiene el trabajo de investigación es que pueda ser replicado, ¿no? O sea, finalmente estamos siguiendo el método científico y una de las características del método científico es que nos permita asegurar esa, no sé si es correcta la palabra, ¿no? De decir reproducibilidad, pero bueno, que pueda ser replicado de alguna manera, ¿no? Entonces, la metodología debe de estar muy clara. Y otra cuestión, es el sustento, es la base, ¿no? Puse esas imágenes aquí porque imagínense, ¿no? O sea, ¿dónde se sentirían más cómodos vivir? ¿En una casa que tiene los sustentos de simplemente con las llantas apegadas así? ¿O en una casa que tiene un sustento de este tipo, ¿no? Entonces, en el trabajo es lo mismo. Si tu metodología está mal hecha, los resultados pierden sentido, ¿sí? Entonces, se han caído teorías, se han caído hallazgos por errores metodológicos. Entonces, eso es muy importante. Y es muy importante que lo tengas claro porque inclusive desde aquí estás anticipando a los comentarios
o a las dudas que puedan tener los revisores de tu artículo, ¿no? Entonces, una metodología sólida contribuye a, más allá de que los resultados sean buenos o no, ayuda a que digan, el trabajo está bien hecho, ¿no? Entonces, tienes mayores posibilidades de aceptación si tu metodología está muy sólida. Entonces, ¿qué es lo que debes de mostrar, no? ¿Cómo abordas la pregunta de investigación? O sea, ¿cómo estás siguiendo tú ese trabajo qué es lo que estás haciendo para responder a esa pregunta de investigación, ¿no? La otra parte es qué fue lo que utilizaste y cómo utilizaste, ¿sí? Si utilizaste equipos, si utilizaste materiales, si utilizaste personas, todo lo que estás utilizando ahí es muy importante. Si hubo un preprocesamiento de la información, etcétera, todo eso es muy importante que lo contemples, ¿no? También de manera muy importante el diseño del experimento, ¿no? Decir qué estás midiendo, cómo lo estás midiendo, cuáles son tus datos, ¿sí? Nuevamente el tratamiento, las cuestiones estadísticas que debe de venir ahí, si estás usando una muestra, cuál es la población, cómo elegiste tu muestra. Todo eso es muy importante porque si no lo tienes, te lo va a preguntar el revisor y lo vas a tener que incluir después. Entonces, es mejor que desde el inicio tengas esto claro, ¿no? Otra cosa, ¿no? El procedimiento. ¿Cuál fue el protocolo que seguiste para hacer el estudio? Aquí en este caso nuevamente es cómo obtienes cómo obtienes los datos que tú necesitas, ¿no? ¿Qué variables? Bueno, eso ya está en la parte que estás midiendo, ¿no? ¿Cómo le diste valor a esas variables y cómo analizaste esos resultados, ¿no? Porque nuevamente, del qué vas a medir, de dónde estás obteniendo la información, cómo obtienes el resultado y cómo lo mides, si todo eso está muy claro, tu trabajo llega muy sólido a los revisores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, entonces, esa es básicamente la cuestión de la metodología. Ahora nos vamos a ir a la parte de los resultados, ¿no? Entonces, es importante, volviendo a la parte de la metodología, aquí no se abordan resultados, ¿sí? No dices, es que utilizamos tal variable y el resultado fue tal. No, simplemente estás diciendo que hiciste y ya nos vamos entonces a la sección de resultados, ¿no? Y aquí la sección de resultados es importante porque únicamente estás mostrando los datos duros del trabajo, pero aquí no estás dando una opinión, aquí simplemente estás mostrando lo que encontraste. ¿Por qué tiene que ser esto de esa manera, no? Porque de alguna manera, valga la redundancia, perdón por esto, pero si la persona que está revisando, o sea tu revisor, o sea un lector, llega a ver tus resultados, quizás él quiera formarse una opinión propia de lo que esos resultados signifiquen. Posteriormente vas a tener la sección de discusión y conclusiones para poder entonces dar tu interpretación de los datos. Y quizás si esa persona que lo está leyendo es una persona experta, puede contrastar la opinión que él tiene con la opinión que tú estás teniendo de tus resultados. Entonces aquí estamos hablando de que vamos a dar datos muy duros, simplemente los datos como ocurren y evitando dar una opinión de los resultados, ¿sí? Pero estos resultados deben ir ayudando a justificar la hipótesis, a justificar cualquier afirmación que hayas hecho desde la introducción. Si tú estás diciendo, es que utilizar esta metodología, es que esta herramienta que estamos diseñando va a ayudar a diagnosticar mejor el cáncer, va a ayudar a sintetizar mejor tales sustancias, etcétera. De alguna manera, si tú aquí utilizaste 2 o 3 metodologías, 2 o 3 herramientas, haces la comparación de esas herramientas y queda claro, obviamente, por eso estás mandando a publicar, que tu resultado es mejor, pero no van a decir aquí cómo se puede ver el resultado es mejor que esto y que el otro, salvo nuevamente que sea algo muy relevante o que sea necesario mostrar desde aquí, lo ideal es dejar esa parte para la sección de discusión, ¿sí? Entonces, por eso esta sección de resultados sirve de puente entre el problema abordado y la discusión, que como lo voy a mencionar un poquito más adelante, básicamente si fuera un cuento, ¿sí? El cuento o esta historia se tendría que contar entre la introducción,
la discusión de resultados y las conclusiones. Y esto es la parte de la metodología, y los resultados es simplemente un paréntesis en esa historia para entrar en detalles. ¿Sí? Entonces, básicamente, por eso aquí es un puente donde tienes que decir, así es como estoy encontrando esto es lo que pasó. Es como cuando les platican, es que fíjate que se murió fulano, pero ¿cómo se murió fulano? Ah, pues empiezas a platicar cómo se murió, qué fue lo que le pasó, atropellaron y se murió. Entonces ahí tienes ya cuál fue la metodología, lo atropellaron porque no se fijó, y cuál es el resultado, pues se murió fulano, ¿no? Entonces, básicamente ya la discusión, pues ya empiezas a ver si el fulanito tenía razón de haber cruzado o no, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más o menos, ¿no? Digo, haciendo una discusión en términos no científicos, claramente, ¿no? Pues ahora, ¿cómo se deben mostrar estos resultados, no? Por cada hallazgo que ustedes consideren que es importante, pongan una subsección. Es muy importante que los resultados los vayan poniendo en orden de importancia con respecto a la pregunta de investigación o con respecto a lo que quieren mostrar. Y en el entendido que la primera subsección debe explicar los resultados más importantes, y la primera figura de cada subsección o tabla que estén poniendo debe resumir los resultados más importantes. Aquí es algo también, una recomendación. No pongan figuras o tablas si no van a describir de qué se trata, ¿no? O sea, es muy importante que todo lo que pongan lo estén considerando, y como una estructura lógica que normalmente primero pongas la figura y después pongas la discusión o la interpretación de la descripción, más bien no la interpretación, la descripción de esa figura o de esa tabla, ¿no? Entonces, es importante que cada párrafo o cada subsección debe tener una justificación, debe tener sus datos y debe de tener una transición, ¿no? Entonces, por eso aquí hablamos, ¿no? Cada párrafo tiene una justificación, unos datos y una transición, ¿no? Entonces, vas a comenzar este párrafo de datos con una oración que nos explique la justificación que debes de hacer, que está haciendo para realizar el experimento, ¿no? Entonces, para determinar X, ¿sí? Que ese X debe estar relacionado con uno de los puntos que tienes en tu, obviamente, en tu problema, en tu hipótesis, ¿no? Realicé Y mostrando Z resultados principales. Ojo, no estás diciendo, lo que implica que merezco el premio Nobel con estos resultados, lo que implica es que ya logré la paz mundial. No, aquí simplemente para hacer esto y esto, encontrando esto. Es todo lo que estás mostrando, ¿no? Y como les digo, esos datos deben de seguir un orden lógico. Puedes poner los datos que sustentan tu hipótesis, e inclusive puedes poner los datos que no necesariamente aportan a tu trabajo, ¿no? Aquí es muy importante que aunque resultados no necesariamente sean los que tú esperabas, ¿sí? De cualquier manera se deben de poner. Si tú considerabas, por ejemplo, ¿no? Que al momento de estar haciendo una herramienta para a través de imágenes, diagnosticar el cáncer, y tú creías que era importante tomar, poner, no sé, una imagen y poner la imagen volteada o tener al mismo punto una imagen de un órgano sano y un órgano dañado, resulta que tienes el mismo resultado si pones el órgano sano o si no lo pones. Entonces, si al final de cuentas tú estás diagnosticando que era lo principal que quería y el poner una imagen adicional o no te afecta, simplemente ponlo. Se creía que iba a ser, pero no afecta. Me quedo con este resultado que de cualquier manera contribuye a la tesis, ¿no? Entonces, puedes poner esos argumentos porque además te ayuda a los revisores y a los lectores a entender que no necesariamente es, o sea, que estás siendo honesto con los resultados que estás planteando, ¿no? Y te da cierta confianza, nuevamente, entre los lectores y entre los revisores, de que el trabajo está, pues, claro y es muy honesto en esa parte, ¿no? También, nuevamente, digo, los puedes poner de mayor a menor importancia, o puedes, sobre todo si trabajaste con un grupo experimental o un grupo de control, describe primero los resultados de un grupo y después describes los resultados de otro grupo, ¿no? Entonces, sea cual sea la estructura que consideres, dale un orden lógico, como les decía,
es una historia. Y esa historia debe de tener cierta lógica y te debe de llevar a, pues a ir encontrando o a tener las bases para, al final de cuentas, ver si el veredicto que está dando el autor o los autores en las discusiones o en las conclusiones pues son las correctas, ¿no? Entonces, es importante también que concluyas con una oración de transición que resuma los hallazgos y que de alguna manera justifiques por qué estás pasando al siguiente experimento o a la siguiente hipótesis, ¿no? Y esto puede ser, básicamente, decir que si tú ibas a experimentar o ibas a hacer con 2 o 3 técnicas y ya agotaste todos los pasos o todos los experimentos que ibas a hacer, bueno, una vez concluidos todos los experimentos en esta correspondientes a esta temática, en la siguiente subsección se analiza ahora esta misma variable, pero desde otro punto de vista, o viceversa, ¿no? Entonces, algo así tendrías que ir poniendo nuevamente para ir llevando esa hilación y que sea fácil seguir la narrativa del artículo, ¿no? Ahora, esta parte es muy importante. Esta parte es la discusión y esta parte es la que sustenta qué es lo que estás encontrando en el artículo. Y aquí sí, como les decía, es desde mi punto de vista lo que sigue a la introducción en esa narrativa. Técnicamente, si no fuera un trabajo científico, que ocupara ese sustento que debe llevar todo trabajo científico de calidad, prácticamente podrías, después de la introducción, seguir con la discusión de tus resultados. Sí, obviamente tienes que mostrar de dónde vienen esos resultados. Pero aquí estás hallando o estás científicando qué es lo que hallaste y también estás identificando cómo se interpreta el significado en relación con cómo se relacionan o resuelve la pregunta de investigación. Perdón, se está apagando mi computadora. Ya. Básicamente eso es lo que tienes que hacer aquí, ¿no? Tienes que identificar y tienes que relacionarlo con la pregunta de investigación. Pues como decía, es la continuación de la introducción. Aquí es muy importante, ¿sí? Porque en esta presentación yo estoy contemplando conclusión, discusiones y luego estoy contemplando una discusión. Hay artículos, como decía, pues es importante que revisen el estilo de cada uno de ellos. Hay quienes contemplan discusión y conclusiones, hay quienes únicamente dicen conclusiones y ahí tienes que hacer la discusión o ver nuevamente si en la parte de resultados tienen una parte de la discusión. Esa sección va a ir. Aquí lo único que estoy comentando es que dónde lo vas a poner va a depender del estilo, ¿no? Del estilo de la revista que esté contemplando. Váyanse a la guía de autores y ahí van a poder ver cómo están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que contiene? Aquí hay una parte muy importante. Tú debes de comparar con el conocimiento existente. Mayormente, obviamente, lo tienes que hacer esa comparación con la literatura. Esa literatura con la que estás comparando, pues debió de haber estado incluida en la introducción y también debiste de haber mostrado estos resultados con los que te están comparando en la sección de resultados, valga la redundancia, pero debes comparar con ese conocimiento y debes explicar qué implica ese resultado. Sí, como les digo, a veces un avance de un 5%, de un 10%, un resultado de un 60%, puede ser fantástico y en ocasiones un avance del 99.9% de exactitud en un resultado no necesariamente implica algún cambio, ¿no? Entonces es muy importante que sean muy claros con qué implica, tanto en términos de el avance en la literatura, en el avance en el conocimiento, como en la resolución del problema que está planteando, ¿no? Otra cuestión, debes de abordar las limitaciones del estudio, ¿no? Finalmente, si las tienes que mostrar y de alguna manera explicar cómo podrían subsanarse en futuros estudios. Entonces, en ese sentido, debes demostrar el campo de acción a seguir tanto para subsanar las limitaciones como para lo que sigue. Finalmente, estás teniendo unos resultados aquí. Entonces, ¿qué sigue? No es un trabajo terminado, la ciencia nunca se detiene. Entonces, es muy importante que sigas adelante, ¿no? Y
pues debe ser precisa, inequívoca y debe ser científica, ¿no? Al ser científica estamos hablando que tienes que estar haciendo comparaciones con, pues, artículos, con información de relevancia científica y no sea escrita simplemente en términos de yo creo, yo pienso, no hacerlo subjetivo, ¿sí? No tienes que decir es un gran avance, es un avance del tanto por ciento, es mucho mejor ser precisos, ¿no? Entonces, y finalmente ya estamos en las partes de las conclusiones, ¿no? La conclusiones ya es, lo último, aquí haces un resumen de la investigación, estás mostrando cuál es la naturaleza de los argumentos, ¿sí? Cómo se investigó, qué descubriste, qué conocimiento cuestionaste, ¿sí? Y finalmente, debes de proporcionar una descripción de el nuevo conocimiento, la información descubierta. Eso es prácticamente como el abstract es como un abstract que ahora incluye también los resultados, pero con más énfasis en la parte de la discusión de los resultados, ¿no? Entonces, podríamos decirlo de alguna manera así, ¿no? Entonces es muy importante que hagas un énfasis muy fuerte en el conocimiento, la información que descubriste, la importancia de la investigación, las limitaciones del trabajo, sí, tanto en conceptos como en datos, y hacia dónde tiene que seguir este trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tienes que estar escribiendo, ¿sí? Que contiene, nuevamente, también haces una comparación con el conocimiento existente, pero a un nivel mucho más breve. Ya hiciste la discusión, no es una, pues no es una copia de la discusión, simplemente ya estás enunciando de una manera rápida, ¿no? Es como, ¿qué fue lo que hiciste en el trabajo? Ah, pues simplemente mejoré en esto, hice esto, se mostró esto, sí, ya es un resumen. Prácticamente podemos decir que el abstract, bueno, perdón, que la introducción es un poquito el qué vas a hacer, y la conclusión es el qué hiciste o qué lograste, ¿no? Entonces, explicas las implicaciones de los resultados, abordas nuevamente las limitaciones y muestras el campo a seguir, ¿no? Perdón, bueno, me he equivocado, ¿no? ¿Qué debes de evitar? Debes de evitar reclamar cosas que no has probado a lo largo del artículo, ¿no? O sea, si no hiciste ningún estudio como algo, no lo infieras o no lo limpies, ¿sí? No pongas nuevos datos, no ocultes debilidades, no hagas recomendaciones prácticas. Para que esto sea mejor, se recomienda que no es práctico. Céntrate en los resultados nada más y listo. Y hay que evitar ser repetitivo o evitar no decir nada importante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Con la longitud de las conclusiones. Si tienes suficiente para aventarte toda una página de conclusiones, hazla, pero sin estar echando paja, como dicen ahí, o sin estar siendo repetitivo. Pero, de repente te avientes, o sea, te avientes una página cuando lo puedes resumir en un párrafo y estés diciendo cosas sin sentido. Pero también no digas por verme corto, omitas cosas que son muy importantes. Entonces, ni digas cosas de más, ni seas repetitivo, pero a la vez tampoco omitas decir algo importante. ¿Sí? Entonces, y ya, ahora sí, concluyendo esta charla, sí, pues como les decía al principio, cuando van a escribir algo, normalmente todas las revistas tienen ahí su guía para autores, una recomendación, que tiene mucha información sobre cómo tienen que escribir, sobre cómo deben de ir las figuras, normalmente tienen un template, un machote de cómo tendría que escribirse, el formato de las figuras, del pie de figura, de los textos, de las subsecciones, etcétera, pero también te especifica cómo deben de ser las secciones y o sea, cuáles secciones deben de venir y qué se espera que vayan en esas secciones. Pero más allá de lo que te expliquen, también es importante identificar el contenido y la estructura de la revista en cada sección. Entonces, busca artículos en esa revista que sean similares a los tuyos y revisa qué información están poniendo, ¿no? O sea, hay artículos que se centran en la aplicación y quizás los detalles técnicos no son tan importantes. Hay otros para los que los detalles técnicos son los más importantes y la aplicación es algo pequeño. Entonces, encuentra qué es lo que están pidiendo y platica en ese mismo sentido, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy importante. Y bueno, aquí ya de paso, si puedes citar artículos de la revista, el editor te lo va a agradecer,
tanto por el crecimiento que puede tener la revista, como la parte principal es esto, el editor se da cuenta que ya conoces a dónde estás escribiendo y que sabes qué conocimiento está publicado en esa revista, y entonces que cuando te estás atreviendo a algo a esa revista, lo hace porque ya sabes que vas a proponer algo nuevo y no porque estás poniendo algo que incluso ya está puesto en esa misma revista, ¿no? Por eso es importante que revises por esos dos sentidos, ¿no? Se los dije al principio, hay que presentar una historia, no presentar un estudio. Un estudio es muy técnico, muy parco, y una historia tiene que cautivar al lector, ¿no? Finalmente un artículo, aunque sea un artículo científico, tiene que cautivar a las personas, porque puedes leer un artículo, lo empiezas a revisar, si está demasiado técnico, demasiado enredoso, lo dejas de revisar y es una cita que se fue. Y no solamente en términos del prestigio, puede ser que el conocimiento que tengas ahí sea muy importante que se divulgue y se pierde por estar mal escrito, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Y mi última recomendación, un artículo nunca va a estar listo. Siempre le vas a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. No te quedes con ese artículo demasiado tiempo, porque alguien más está haciendo ese mismo artículo. Y para cuando lo quieras sacar, ya salió. Entonces, trata de hacerlo que quede lo mejor posible, y ve qué tanto te van a pedir los revisores. Espera eso. Obviamente, si le encuentras fallas fuertes en metodología, faltan resultados, está mal escrito, tampoco es como que mandes un artículo cualquiera. Pero si el artículo ya está en condiciones de enviarse, ya lo ves con una calidad similar a lo que tiene la revista, no te esperes a que quede algo a tu gusto. Cada vez que dejas reposar un artículo, siempre le vas a encontrar cosas nuevas por avanzar, ¿no? Entonces, bueno, esa es toda la plática. Les agradezco mucho por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues es bienvenido. Muchas gracias. Claro que vamos a compartir la presentación. De hecho, las presentaciones se están grabando, se están editando y se van a subir a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Facebook. Ahorita la voy a compartir por el chat, así que sí, más adelante les vamos a compartir la información. José Felipe Ramírez nos pregunta, en el título para las 15 palabras, ¿se cuenta todo o se excluyen los artículos, conjunciones y preposiciones? Bueno, lo de las 15 palabras es en realidad una recomendación, ¿no? Salvo que la lista te lo exige y te lo va a decir. Idealmente es que con todo eso lo pongas, ¿no? La ventaja es que el inglés normalmente es más corto, ¿no? Entonces, con todo y artículos, conjunciones, preposiciones, aún así llegar a esos 15, a esas 15 palabras. Pero, nuevamente, si consideras que poner una o dos palabras más le aporta a tu trabajo y no te lo excluye la revista, no hay razón para no hacerlo, ¿no? Simplemente es una recomendación o una buena práctica. Como les decía, el título, ¿no? El gurú de la cafeína, pues está muy corto, pero no te aporta nada, ¿no? Entonces, esa cuestión, y contigo, el inglés es más corto que el español, entonces creo que sí se puede construir títulos con 15 palabras, con todo y artículos y conjunciones. Muy bien, muchas gracias, Abdel. Otra pregunta, ¿cuáles son los tiempos verbales en que se debe redactar cada sección del artículo? Por ejemplo, el resumen, la introducción, los métodos, los resultados y las conclusiones. Dependería mucho, bueno, habrá que ver si hay un estilo muy marcado en la revista. En particular, por ejemplo, los resultados sí tendrían que ir en una especie de pasado, pero prácticamente todo va de manera muy, muy impersonal. Eso sí, o sea, hay que evitar el hicimos, hay que evitar los autores comentan, ¿no? Entonces, esa es quizás la parte más importante, ¿no? Entonces, normalmente buscar, se me va el nombre de buscar como un presente, tiene el nombre, se me escapa el nombre, es, ay,
la verdad ahorita no lo manejo, o sea, sí tiene su nombre, su forma de, la voz pasiva. Exactamente, gracias José Felipe. Va en una voz pasiva, no tienes que hacer mención a los autores. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Abdel. Aquí tenemos otro comentario de Carolina Medina. Dice, muchas gracias por simplificar tanta información y explicarla en poco tiempo. ¿Qué recomienda hacer cuando tienes que participar en un evento internacional y tienes un caso de estudio donde además debes explicar el lugar, ciudad, país, etcétera, lo cual hace más extenso? Bueno, muchas gracias por el comentario. Al fin de cuentas, esa es información que le estás dando, ¿no? O sea, si tienes ese caso de estudio, finalmente es parte de tu fuente de datos. Entonces lo tienes que explicar, quizás habría que encontrar si va en tu metodología, si va en pues es parte de tu fuente de datos. Yo lo que recomendaría es que trates de acortar o de poner información suficiente para dar contexto al lector, y si puedes encontrar alguna referencia, aunque no necesariamente sea científica, porque quizás no necesariamente vas a encontrar artículos científicos sobre cultura del país, la ciudad, etcétera, quizás podrías establecer un contexto y referenciar quizás información de alguna página de gobierno, de algún otro lugar, pero sí trata de poner el contexto con la mínima información que puedas, pero nuevamente, si es un caso de estudio, y eso es importante, las características va a influir en tu resultado, lo tienes que indicar de cualquier manera, ¿no? Porque si no, los revisores conocer pueden perderse información relevante para determinar sobre tu trabajo. Muy bien, pues muchas gracias por las respuestas, doctor Abdel. Cabe destacar que el doctor Abdel es miembro del comité editorial de la revista RECID y la revista RECID está comprometida a tratar de buscar diferentes estrategias para la capacitación del investigador. Entonces, si a ustedes les interesa también otros temas que desarrollemos, envíenos sus propuestas y podemos organizar otras pláticas. El día de hoy le agradecemos al doctor Abdel, ya que se nos acaba el tiempo, y los invitamos a la siguiente plática con la doctora Norma Barbosa. Entonces, le agradecemos al doctor Abdel por habernos impartido esta importante conferencia. Ya viste de los comentarios de los participantes, los cuales les pareció muy atractiva la presentación. El día de mañana o el viernes estaremos subiendo esta presentación al canal de YouTube. Ahí les puse las ligas en el chat. Agradecemos el doctor también José Francisco Armendáriz, agradece su disposición, coeditor de la revista, y nos vemos en la otra liga. Muchas gracias.